Entremos a nuestro segundo versículo que nos toca ver el día de hoy. Versículo 50 de Lucas 12. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué versículo? Solo en este versículo me podría pasar un mes hablando solo sobre este versículo. Pero no tengo un mes, ¿verdad, Jaime? No tengo un mes. Okay. No tengo un mes para hablar. Así que vamos a ir un poquito, algo ligeros. Podemos ver acá la angustia del Señor y la perseverancia hasta que se cumpla lo que había venido a hacer. Qué gran ejemplo tenemos de nuestro Señor. A pesar que sufría, a pesar que le angustiaba, tenía los deseos, anhelaba que llegara a suceder esto. Perseveraba en esto. Pero veamos de qué Jesús está hablando acá. Un bautismo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. No se está refiriendo al bautismo del agua de Juan el Bautista, porque ya había pasado. No se refiere a la venida del Espíritu Santo, porque ya había pasado en él después de ser bautizado. No se refiere a ninguna de esas dos cosas. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? ¿A qué bautismo se refiere? En el original se denota bautismo, ser sumergido, cubierto completamente. ¿Pero en qué? A esto Jesucristo se está refiriendo. Tengo que ser sumergido en algo. Tengo que ser cubierto completamente. ¿Recuerdan que hace unas semanas vimos que se me va la palabra, la única señal que iban a recibir los judíos era la de Jonás? ¿Es la única? ¿Y qué le pasó a Jonás? Estuvo sumergido. Eso es lo que Jesucristo está dando a querer entender acá. Así como Jonás fue cubierto por las aguas, así como estuvo en lo más profundo, tengo que estar yo en lo más profundo. Tengo que ser cubierto completamente. Eso es lo que está diciendo con un bautismo. No simplemente está hablando de entrar al agua y salir. No está hablando directamente de eso. Pero ¿de qué está hablando entonces? ¿De qué bautismo está hablando? En Marcos 10:38. Si vamos a Marcos 10:38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús aquí hace una similitud entre el vaso que él tiene que beber y el bautismo que él tiene que pasar. Los dos representan algo. Entonces, ¿de qué Jesucristo está hablando? Vayamos, ¿de qué Jesucristo está hablando? ¿De qué vaso está hablando? ¿De qué bautismo él está hablando, de lo cual tiene que ser sumergido? Y escuchen esto, lo angustiaba diariamente hasta que se completara. Eso no era algo fácil. No era algo fácil. Isaías 51:17. A ver si está Isaías 51:17. No, ok. Vamos a Isaías 51:17, perdón. Isaías 51:17. Tengo varios versículos, pero vamos a leer solo uno. Miren qué es lo que representaba el vaso o la copa. 51:17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, lo que bebiste de la mano de Jehová, el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25, si quieren apuntar, Jeremías 25, 15 y 17. Ezequiel 23, 32 al 34 hablan de lo mismo una y otra vez. El vaso representa la ira de Dios, representa cómo Dios va a derramar su ira sobre el pueblo, sobre el mundo, sobre la humanidad. Y Jesucristo aquí está diciendo, yo tengo que beber de esa ira y tengo que ser sumergido en esa ira. Él tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Él
fue sumergido en la ira de Dios en nuestro lugar y lo atormentaba hasta que se cumpliera. Sí, hoy todos dicen, oh, yo voy a ir al infierno. Cuando les habla sobre el infierno lo toman tan ligero. Cuando habla sobre que la ira de Dios viene sobre este mundo, viene sobre aquellos que no han arrepentido, lo toman tan ligero. Pero debes poner atención, que es lo que causaba en Cristo solo el pensar ser sumergido en la ira de Dios. Él siendo mismo verdaderamente Dios, verdaderamente humano, lo atormentaba hasta que se cumpliera. No es algo ligero la ira de Dios. Juicio viene, hermanos. No debe de ser tomado a la ligera. Pero gloria sea a Cristo. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios porque tenemos un Salvador. Porque si estás en Cristo ya no hay necesidad de tomar de esa ira. Ya no hay necesidad de ser sumergido en esa ira. Ya no lo hay porque tenemos un Salvador. Nuevamente podemos ver Isaías 51:17, si están apuntando, Jeremías 25:15 al 17, Ezequiel 23 del 32 al 34 hablan de que la ira de Dios viene. Y tú y yo ya no tenemos que pasar por esto. Qué gran Salvador que tenemos. Jesucristo estaba hablando acá de un bautismo, de mi muerte, de su propia muerte. Y recordemos que desde el capítulo 9 de Lucas, el versículo 51, miren lo que dice el capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde ese versículo podemos ver una guía que él va directo hacia Jerusalén. Él tiene en su mente lo que ha de venir a hacer. Y él desde el capítulo 9, el versículo 51 de él dice que él afirmó. Él puso su mente hacia Jerusalén. A un bautismo tengo que ir. Y no dio paso atrás. No dio paso atrás. Ese es el Salvador que tenemos. Alguien que sabe a lo que vino. Alguien que puso su mirada a lo que vino y llevó la obra que le fue encomendada. Aún cuando eso le causaba angustia. Muchos pensamos que solo en Getsemaní él lloró. Muchos pensamos que solo en Getsemaní él tuvo angustia. No, podemos ver acá que mucho antes de llegar a Getsemaní él dice que se angustiaba por ese momento. Ese momento, él no estaba pensando tanto, quiero que vean esto, él no estaba pensando tanto en los latigazos de los romanos. Él no estaba pensando tanto en la cruz de espinas. Él no estaba pensando aún en la cruz de clavos. Sí, todo eso fue horrible. Sí, todo eso fue parte del castigo. Él lo que tenía en su mente, cuando Dios iba a derramar su ira sobre él y Dios iba a imputar sus pecados sobre él, e iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo. Una separación que nunca en la eternidad había pasado, y en ese momento iba a pasar, y Jesucristo en la cruz del Calvario iba a exclamar: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento en que Jesucristo, en ese momento estaba, ese momento, él sabía que iba a llegar esa separación.
algo que no había sucedido en toda la eternidad, iba a pasar. Él fue separado, fue angustiado por su propio Padre. Esto es lo más grande. Por personas como tú y como yo. Pasó eso. Puedes ver el amor de Dios hacia nosotros, criaturas de polvo que nos rebelamos contra Él. Nos hemos rebelado contra Él. Y Él optó, puso su mirada para ir a Jerusalén, a ser bautizado, por amor a nosotros. Entonces los domingos debería ser una fiesta todo el tiempo. Deberíamos cantar, sí, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios por ese Salvador que nos mandó. Gloria a Dios porque Jesucristo tomó nuestra ira. Él fue bautizado en nuestro lugar. Él fue separado del Padre en nuestro lugar. Nosotros somos los que teníamos que pasar una eternidad separados del Padre. Y separados del Padre probablemente no entiendas todo lo que conlleva estar separado del Padre. Oh, no tienes idea de lo que quiere decir estar separado de Dios. Imagínate una eternidad sin sentir paz, una eternidad sin sentir amor, una eternidad sin sentir tranquilidad, una eternidad sin ningún sentimiento bueno y simplemente ira contra ti. Eso significa estar separado del Padre. Eso significa estar separado de Dios. Que toda la gracia, tanto común y la gracia especial que Dios nos brinda el día de hoy acá, nunca, después de que pases a la eternidad sin Cristo, jamás podrás poderla experimentar nuevamente. Si has experimentado algo bueno en tu vida, cuando pasas a la eternidad sin Cristo, jamás la podrás experimentar nuevamente. Jamás. A Cristo le aterraba esto. En su humanidad le aterraba estar separado del Padre. ¿Qué nos causa a nosotros? ¿Qué nos causa a nosotros si estamos pensando? Si no estás seguro en Cristo, si no tienes una salvación, ¿qué causa en ti el pensar simplemente que un día vas a recibir la copa de la ira? Y todo lo bueno, todo aquello agradable que has experimentado, jamás lo volverás a experimentar. Deberías tener el mismo sentimiento que Cristo. Deberías estar angustiado. Y deberías correr hacia ese Salvador. Deberías seguir corriendo. Deberías seguir clamando por salvación hasta que te salve. Y Jesucristo es fiel. En Juan 6 dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Puedes estar confiado en que si vienes a Cristo, si clamas a Él por salvación, Él no te va a echar fuera. Entonces dime, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que te está estorbando para venir a Cristo? Si Él ya tomó tu ira, si Él ya fue bautizado en tu lugar, ¿qué estás esperando? Más adelante Cristo dice, no piensen que ustedes van a ser excluidos. Si ustedes no se arrepienten, ustedes de la misma manera van a perecer si no se arrepienten. No esperes, no pienses que hay otro camino, no pienses que tú vas a encontrar otro camino para llegar al Padre. No pienses, no lo hay. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, no hay otro camino. No hay otro camino para llegar al Padre. Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No hay otro camino.
No hay una forma para llegar al Padre. No hay otra forma para evitar la ira de Dios. No lo hay. Solo en Cristo. ¿Y para qué vas a buscar otro camino? ¿Sí ven cómo es el ser humano? Tratamos de buscar otro camino. Tratamos de decir, no, yo voy a buscar un camino fuera, mientras que Cristo ya marcó el camino. Él es nuestro propio camino. Él es nuestra salvación. Y qué bueno. Grande es nuestro Salvador, que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, como mi angustio, hasta que se cumpla. Y fue fiel hasta que se llegó el día que se cumplió.